Hola, nuevamente llevando información hasta tu casa desde la Biblioteca Pública Central Estatal. Yo soy Marina Loé y nuevamente quiero compartir contigo los juegos de investigación. Pero, ¿qué investigaremos el día de hoy? El día de hoy hablaremos sobre los barcos piratas. ¡Guau! Muy bien, comenzamos. Piratas. Desde que los barcos empezaron a llevar cargamento por el mar, los piratas han tratado de robarlos. Cuando la mayoría de las personas piensan en los piratas, piensan en la época de los barcos de vela, los sables y las piezas de 8. Entre los años de 1690 y 1730, despistados ladrones marinos salieron de sus bases secretas en las islas del Caribe para saquear a los océanos del mundo. Aunque en esa época conocida como la era dorada de la piratería, sucedió el mayor número de ataques de piratas de la historia. También los antiguos egipcios tuvieron enfrentamientos con piratas y en la actualidad todavía se da lo de los piratas. Piratas y más piratas. Pero ¿sabías tú que en la antigüedad había piratas legales? ¿Quiénes eran los piratas legales? Los piratas legales eran corsarios, marineros que tenían permiso del gobierno de un país para capturar los barcos y el cargamento de naciones enemigas. Los corsarios tenían una carta de corso que les daba permiso oficial para cazar a los barcos enemigos. El corsario debía entregar el botín, o sea, todo lo que había robado de aquel barco, y las ganancias se dividían entre el gobierno, el capitán y su tripulación. Pero, ¿por qué convertirse en piratas? La vida de un marinero hace 300 años era dura y peligrosa, y como añadidura, la comida era horrible. Los oficiales solían ser crueles y la paga era terrible. Los piratas, por otro lado, tenían la oportunidad de hacerse ricos y toda la tripulación votaba para decidir hacia dónde navegar. Y así es como comienzan los piratas. ¿Cómo eran los barcos piratas? ¿Sabes? En este libro podrás descubrir cómo estaba formado un barco pirata. A través de los años, los piratas han navegado en barcos de todos los tamaños, pero la mayoría preferían navíos pequeños y veloces. La velocidad les ayudaba en la persecución de sus presas y para huir cuando los perseguían a ellos. Lo que tenemos aquí es un barco pirata. Vayamos conociendo cómo era por dentro. Primero, tenemos aquí la bandera pirata. Para el siglo XVIII, la bandera pirata era conocida con el nombre que tiene hoy en día, Jolly Roger. Y en esta parte estaba el tope. En la punta del mástil había una plataforma conocida simplemente con el nombre de tope. Desde ahí, los piratas podían estar al acecho y buscar barcos para atacar. Veamos una parte más del barco. ¿Qué tenemos aquí? El puente de proa. El puente de proa que se encontraba en esta zona era una cubierta elevada en la popa del barco, forma el techo de la cabina que está debajo. Esta cubierta elevada permitía que el timonel y el capitán pudieran ver sobre la cubierta principal y hasta la proa del barco. En la parte de abajo estaba la cabina del capitán. Ahí no había mucho espacio para dormir. Incluso en el barco pirata más grande, el capitán dormía en la cabina. Veamos qué más tenía un barco pirata. En esta zona estaba la bodega. ¿Sabían ustedes que el oro se guardaba en las bodegas?
Era el oro que se robaban los piratas. Los piratas preferían el oro y la plata porque ocupaban menos espacio que los paquetes de algodón y los barriles de azúcar. Los corsarios y los piratas se sentían atraídos por América Central, Sudamérica y las islas del Caribe, debido a los barcos del tesoro españoles que llevaban oro a España desde el Nuevo Mundo. Y todo lo guardaban en esta parte, que era la bodega. Era el área de carga. Pero ¿saben una cosa? ¡Uy! Tenías que taparte la nariz ahí, porque aunque ahí se encontraban las riquezas del barco, nadie quería pasar mucho tiempo en la bodega. Las cubiertas más bajas no tenían ventilación para el aire fresco y las bodegas del barco se fumigaban de manera rutinaria con azufre ardiente, una sustancia química hedionda, y se lavaban con vinagre, como si eso no fuera suficiente. Uf, olía horrible ahí. En esta otra parte se encontraba la estufa, que era bastante importante en los barcos pirata. El área de la cocina de un barco se llama galera. La galera tenía una estufa de ladrillos donde se podían colocar ollas sobre un fuego. El cocinero tenía que ser muy cuidadoso con el fuego al bordo de un barco de madera. ¿Y qué otra cosa tenían en los barcos piratas? ¿Qué había aquí? Bueno, pues en esta zona se encontraban los cañones. Los barcos piratas normalmente tenían cañones en la cubierta principal y también en la cubierta cañonera. ¿Quiénes eran los oficiales de un barco pirata? El maestre o capitán estaba a cargo de la navegación del barco. Si el barco y la tripulación eran pequeños, el capitán y el maestre con frecuencia eran la misma persona. Cabo de mar. Era el segundo de a bordo del capitán y tenía casi tanto poder como él. Artillero. Era el responsable del mantenimiento de los cañones del barco. Carpintero. Estaba a cargo del mantenimiento, la reparación y el reemplazo de las partes de madera del barco. También había un contramaestre. Estaba a cargo de las cuerdas, las velas, las anclas y cualquier otro equipo que utilizara cuando el barco navegaba. Y bueno, aquí vemos realmente cómo quedaba un barco por dentro si es que pudiéramos dividirlo. ¿Sabías tú que en el lenguaje pirata, a barbolento significaba dirección desde donde sopla el viento? Y si escuchabas que gritaba ¡a sotavento!, significaba que la dirección hacia la cual soplaba el viento. Gracias. Esto fue un barco pirata. Ojalá que pronto puedas venir a la biblioteca para que puedas observar este libro que está muy bonito. Ojalá que les haya gustado la investigación del día de hoy. Y no olvides, hay que usar el cubrebocas porque es importante para cuidarnos. Gracias.